huevitos de la confianza inversionista, la cohesión social y la seguridad democrática. En ese sentido, yo haría un llamado amable para que hagamos el esfuerzo, en primer lugar, de quienes tengamos algún tipo de confusión sobre quién es el gobierno y la caracterización de este gobierno, de sentarnos con toda la tranquilidad y reflexionar sobre las políticas económicas que está desarrollando el actual gobierno. Y en segundo término, de ir y explicarle con toda la paciencia, con el esfuerzo que merece la persistencia, a las gentes que tienen algún nivel de confusión sobre la caracterización, vuelvo y repito, de este gobierno. Y en este sentido, este gobierno ha tramitado o ha presentado un cúmulo de reformas económicas que demuestran que es un gobierno retardatario como el que más, que es un gobierno que está rompiendo aquella creencia que existe entre distintos pobladores de Colombia cuando les preguntan sobre cuál es el peor gobierno y responden es el último, o sea, el anterior. Yo creo que el doctor Manuel Santos está rompiendo esa creencia tradicional, y en este sentido, cuando uno le preguntan hoy cuál es el peor gobierno que ha existido en Colombia, creo que uno debería responder el actual. Porque si hay un gobierno que está implementando medidas retardatarias, es este. Está aplicando reformas que ni siquiera el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se atrevió a presentar, como la reforma que está poniendo en discusión, perdón, como la nueva ley de educación superior. No es una reforma a la ley 30, es una nueva ley de educación superior, que tiene cosas como las que planteó Álvaro Uribe Vélez en el sentido de la concurrencia sobre el pasivo pensional. Quienes hagan memoria recordarán que en el año 2006 hubo una movilización masiva de distintos sectores de la comunidad académica nacional, estudiantado, profesores, trabajadores, contra esa reforma que planteó el gobierno nacional en el plan de desarrollo del 2006. Pues bien, esa reforma es un artículo de la nueva ley de la educación superior que tiene 170 artículos. Uno solo de los artículos, vuelvo y repito, de la nueva ley de educación superior que está planteando el gobierno. Pero no solo eso, este gobierno ya tiene viva la emergencia social. ¿Recuerdan ustedes la emergencia social que presentó Álvaro Uribe Vélez en materia de salud, que significó la movilización masiva de médicos, de pacientes de distintos sectores de la sociedad colombiana? Pues este gobierno ya la tiene convertida en una ley de la República. Este gobierno presentó la ley de primer empleo, que va a someter a la población entre 18 y 28 años, que son la principal porción de la población colombiana, componen el 28% de toda la población colombiana, a un régimen de negreros en materia de contratación laboral. Ha planteado en esa ley que el contrato civil de aprendizaje, el contrato de los aprendices del SENA, se extienda a todos los estudiantes universitarios. Recuerden ustedes, compañeros, que el contrato de aprendizaje del SENA establece que una persona que sea contratada a través de esa modalidad gana entre el 50 y el 75% del salario mínimo, y eso es un contrato civil. No es un contrato laboral, es decir, que no tiene derecho a ninguna de las prerrogativas que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y ese es el modelo de contratación que le está proponiendo a las personas que tengan entre 18 y 28 años en Colombia. Es decir, un régimen de negreros que en últimas lo que hace es romper el salario mínimo en Colombia y establecer que a las juventudes colombianas se les pague menos del salario mínimo. Y eso es la forma de contratación laboral que les está proponiendo el doctor Juan Manuel Santos, una cosa que ya es ley de la República. Además está planteando la ley de sostenibilidad fiscal, que es una ley que va contra todos los gastos sociales del Estado colombiano, es decir, los gastos en salud, en educación, en vivienda y todo esto que llaman los derechos económicos, sociales y culturales. Que está estableciendo que en Colombia las ciudades sean unas ciudades al estilo, o que más bien los sistemas de transporte en las ciudades de Colombia son unos sistemas al estilo Transmilenio, y todos los que hayan viajado en Transmilenio sabrán dos cosas principalmente. Una, que ese es un sistema que es más costoso que los otros sistemas de transporte, y dos, que es un sistema que es bien incómodo montarse en él, pero además es un sistema en el que el Estado colombiano pone la inversión. Del 100% de la inversión que significa un sistema como Transmilenio, el 85% de la plata la pone el Estado colombiano y el 15% los privados. Pero los ingresos
se distribuyen en un 95% para los privados y en un 5% para el Estado. Ese es el tipo de modelos de alianzas público-privadas, como las llaman ellos, que está proponiendo el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, donde el esfuerzo, todo el capital lo pone el Estado, pero el usufructuo se da o se entrega a grandes conglomerados financieros. Y recientemente vimos muy bien el talante de Juan Manuel Santos con la declaratoria de la emergencia producto de la ola invernal. Ola invernal que, digamos de paso, no fue una cosa que llegó de un momento a otro. Estaba preveída de manera anterior por distintos organismos colombianos. El IDEAM anunció que se venía desde principios del año pasado una ola invernal fortísima y que a la gente le iban a causar un montón de problemas. Pero además distintas organizaciones que viven a la vera del río Magdalena señalaron que el canal del dique se iba a romper. Pero esta es la vieja historia en Colombia, porque no es la primera vez que se rompe el canal del dique, ya se rompió en 1983 con los efectos que hoy sucedieron. Y todos los años en Colombia se inundan y se viven grandes deslizamientos para las mismas personas de siempre porque viven donde no deberían vivir. Y en ese sentido entonces vienen y nos dicen que fue algo imprevisto y además el gobierno dice que esto fue una oportunidad sí, para los grandes negocios, porque como jefe de la reconstrucción nombran al señor Jorge Londoño, el expresidente del Banco Bancolombia, un gran banquero para que diría la gran reconstrucción en la cual el gran capital colombiano se enchapará en oro, como dicen coloquialmente. Y además de todo esto, establece que en Colombia lo que habrá es la profundización del libre comercio, es decir, más TLCs, y todos saben qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años con la apertura económica en Colombia. La agricultura entró en una crisis estructural. En la industria padeció dos procesos. De un lado, una desindustrialización en Colombia y de otro lado, un proceso de maquilación, es decir, nos especializamos en importar las materias primas y la maquinaria y aquí simplemente agregarle una mano de obra bien barata a la cual se le contrata con un código sustantivo que, digámoslo de paso, establece un régimen de negreros, donde además en Colombia es más fácil crear una banda de secuestradores que montar un sindicato. Porque vayan ustedes a ver por lo fácil que es montar un sindicato en Colombia y encontrarán que las personas que intentan asociarse para desarrollar ese tipo de cosas, lo primero que hacen es echarlas de la empresa. Y además para aceptar su política, entonces nos ponen al frente de toda su política a un señor como Angelino Garzón, que es verdad, fue sindicalista, fue dirigente del Partido Comunista, fue dirigente de la Unión Patriótica, pero hago énfasis en fue, ya no es. Desde que le aceptó ser ministro de Trabajo al doctor Andrés Pastrana, se pasó de bando. Y eso es como dicen los campesinos, uno no le puede servir al mismo tiempo a dos señores. O le sirve al uno o le sirve al otro. O el doctor Angelino Garzón sigue siendo un izquierdista y es un infiltrado del gobierno nacional, o el doctor Angelino ya no es un izquierdista y es un infiltrado en el movimiento social colombiano. Es una de las dos cosas, pero además no recuerden que Angelino Garzón fue funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se fue a la Organización Internacional del Trabajo a decir que desmontaran las sanciones que existían contra Colombia. Se fue a Estados Unidos a decir que aquí no sucedían los horrores que padecen los sindicalistas colombianos, a señalar que en Colombia no matan sindicalistas. Y en su última visita a los Estados Unidos, ya como vicepresidente de Colombia, fue a decirles a los norteamericanos, oigan, aprueben el TLC con Colombia porque ¿saben quién es el principal beneficiado de ese TLC? Los Estados Unidos. Y sus cifras señalaban que si los Estados Unidos aprueban ese TLC, las exportaciones norteamericanas hacia Colombia aumentarán en 800 millones de dólares. Pero no se compadeció con los miles de compatriotas del sector agrícola y del sector industrial que se van a arruinar y van a quedar en la inopia del desempleo. Ese es el señor Angelino Garzón. Y además coopta el movimiento obrero. Es decir, como dice el mismo Juan Manuel Santos, hablando de sus diferencias con Álvaro Uribe Vélez, es